Estimados amigos, buenas tardes. Un gusto recibirlos nuevamente en nuestra conferencia que vamos a tener en el día de hoy sobre discapacidad y municipios inclusivos, experiencia internacional comparada, que organizamos conjuntamente Findel Argentina, Findel Chile, junto con el patrocinio de la Organización Internacional del Trabajo. Soy el doctor Daniel Carabacuores, soy el presidente de Findel. Quiero darles mis cordiales saludos en nombre de la institución y del diputado Julio Pereira, fundador de esta fundación municipalista, en esta actividad que, como decíamos, organizamos las dos sedes de Findel junto con el patrocinio de la Organización Internacional del Trabajo. Para mí es un gusto que me acompañe como comentarista Alicia Díaz, experta en género, diálogo y cohesión social de la Organización Internacional del Trabajo. Desde el 2010 trabaja los temas del diálogo social tripartito y del género. Ha sido jefa de estudios y políticas públicas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile, coordinadora técnica del convenio entre la Organización Internacional del Trabajo y el Servicio Nacional de Discapacidad en Chile. Querida amiga, buenas tardes. Gracias, Daniel, muy buenas tardes. Y buenas tardes a todos y a todas. Tengo el honor y el orgullo de poder participar junto a Daniel en este encuentro que esperamos sea uno de muchos otros que organice Findel en materias de inclusión de personas con discapacidad. Conocí a Daniel por su valiosa contribución que ha hecho en Chile en materias de desarrollo y fortalecimiento municipal. Ya hay varios años que él contribuye de manera decidida, tanto como académico, relator, capacitador y movilizador de un conjunto de iniciativas a favor de la descentralización, a favor del fortalecimiento de capacidades municipales y también a favor de la inclusión integral de las personas con discapacidad. Para la Organización Internacional del Trabajo y para la OIT, con quien tenemos un convenio de cooperación, es una valiosa oportunidad de comentar con ustedes los avances que tenemos en materia de inclusión, que ante la crisis sanitaria que tenemos, ante la crisis económica que se anuncia, es probable que las personas con discapacidad no sean suficientemente visibilizadas. Y este seminario es precisamente es para asegurarnos que nadie quede atrás. Así que gracias, Daniel, por esta invitación. Estaré comentando su exposición pronto y estaré también atenta a las preguntas y a toda la formulación de reflexiones y debates que ustedes van haciendo por el chat. Muy buenas tardes. Paso yo a mi rol de expositor en esta actividad. Bueno, lo primero que tenemos que señalar para hablar de discapacidad y municipios es que hace décadas que se indica la necesidad de privilegiar al municipio en general, en todo tipo de políticas, pero en particular en las que hoy nos concentramos, por dos razones. La primera es la mayor cercanía con los ciudadanos, algo que va a permitir la participación y el control ciudadano. Esto que muchas veces en el lenguaje moderno se lo define como el gobierno de proximidad. La segunda razón es la mayor eficiencia
en la prestación de servicios. En el mundo actual resulta muy importante promocionar este tipo de nuevo localismo, básicamente porque, como vemos, en el último año viene acumulándose un malestar social que se ha verificado en todo el mundo, desde las protestas en Hong Kong, en Francia, en nuestra América Latina, movimientos en Ecuador, en Bolivia, en Chile, por citar solamente algunos ejemplos. A lo cual, más recientemente, por efectos de esta sorprendente pandemia que atraviesa el mundo y esta idea de un cierto futuro en el que no sabemos cómo vamos a desarrollarnos, con las recientes protestas, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Inglaterra, deberíamos pensar cuál va a ser el rol de los municipios en este nuevo contexto. Esto es muy importante para el tipo de políticas que nos convoca hoy. Yo creo que hay tres cuestiones que los gobiernos locales van a tener que revisar en este tiempo. Primero, revisar los criterios para elaborar, ejecutar y evaluar políticas públicas. Estamos viendo en los últimos años cierta desconexión entre la agenda pública y los problemas reales que tienen los ciudadanos. Y el segundo tema sobre el cual me quiero referir brevemente, es un aspecto central, porque muchas veces las agendas públicas se cargan de unos temas que no tienen que ver estrictamente con las necesidades de los ciudadanos. Y ustedes preguntarán, ¿y esto por qué ocurre? Y bueno, yo voy a utilizar una expresión que sé y la hemos discutido mucho con Alicia, nuestra comentarista, que es que muchas veces la agenda pública se ha desensibilizado. Es necesario sensibilizar la agenda pública, darle un contenido más humano a los problemas que tienen los ciudadanos y pensar en cuáles son las respuestas. Por supuesto, alguien podrá decirme en la responsabilidad de las autoridades que se trabaja muchas veces sobre centenares, miles, a veces millones de habitantes. Sin embargo, lo que nosotros estamos postulando, y esto va a ser central para entender las políticas de inclusión en general y en particular las de la discapacidad, es la necesidad de que esta agenda refleje los problemas más reales y más concretos que tienen los ciudadanos. El gobierno local está en una posición óptima para esto. Ahora el problema que va a tener el gobierno local es que muchas veces su labor va a exceder ampliamente las competencias. Y esto significa problemas en términos, por ejemplo, de la disponibilidad de recursos, en aspectos como el control. Pero básicamente los municipios lo que van a tener es la oportunidad de trabajar en todos los aspectos de la vida ciudadana. Y muchos alcaldes, algunos con más profesionalismo, otros más desde la sensibilidad, van incorporando todos los temas en la agenda local. Sin embargo, desde una perspectiva más estructural, uno lo que debe ver son tres cuestiones para mejorar el diseño, la elaboración,
la ejecución y la evaluación de políticas públicas. Primero, la conceptualización de mejores relaciones intergubernamentales. Lo vemos hoy en la cuestión de la lucha contra la pandemia. Cómo los países que han sido más exitosos en sus resultados lo han sido porque han tenido más fluidas relaciones intergubernamentales. Allí donde las relaciones intergubernamentales han crujido, donde no ha habido acuerdo entre gobiernos subnacionales y gobierno nacional, ahí se han multiplicado los problemas. La segunda es la relación del Estado local, del gobierno local, con la sociedad civil organizada como un mecanismo de identificación de demandas. Escuchar a la sociedad civil organizada forma parte central de cualquier política pública. Pero también hay un tercer aspecto, que es la vinculación con los beneficiarios directos de las políticas. Porque muchas veces yo puedo escuchar a la sociedad civil organizada, pero sin embargo no va a representar estrictamente los mismos intereses que tienen los beneficiarios de las políticas. Y como vamos a ver, esto va a resultar relevante para el tipo de políticas que queremos revisar hoy. Contextualmente, hoy vamos a trabajar sobre la agenda local de la inclusión, en lo cual una de las dimensiones claramente va a ser la de la discapacidad. Yo creo que hay que mirar esta agenda a partir de tres cuestiones. La primera, la inclusión exige una renovación de la agenda local. La agenda local de la inclusión hoy es una agenda donde tienen que aparecer muchos más colectivos sociales, muchas más estrategias de las que sostuvimos hasta hoy. En segundo lugar, hay que plantearse metas claras para la elaboración de una agenda local de inclusión. Esto es saber cuánta gente vamos a atender, vamos a incluir, cuánta gente, en qué tiempo, con qué recursos materiales, humanos y simbólicos. Es absolutamente determinante la identificación de las metas, porque cuando uno trabaja sobre colectivos sociales de tanta amplitud, la exigencia de las metas es fundamental. El tercero, identificar cuáles van a ser las inclusiones. Y aquí vamos a un problema serio que suelen tener nuestras agendas en términos sociales, que es la invisibilidad de algunos colectivos. Y lo estamos viendo hoy. Un colectivo que muchas veces queda invisibilizado dentro de las agendas públicas son los pobres, que representan, lamentablemente en América Latina, una parte significativa de la sociedad. Y muchas veces, cuando vienen las mediciones de pobreza, se discute un tal porcentaje más o un tal porcentaje menos, esto está mejor medido o peor pedido. Pero lo que no se mire es que hay una enorme cantidad de personas que viven estructuralmente en una situación. Y me parece que ahí está el corazón, que nosotros discutimos cuando aparecen los indicadores, pero no pensamos en el día a día la existencia de este colectivo. Y además es débil en tanto invisibilizado, pero que es numéricamente significativo. Otros colectivos que tienen grandes dificultades para aparecer en la agenda pública son los niños, así como lo son también los jóvenes, así como son los ancianos, así como son los inmigrantes, así como son los desempleados crónicos, o sea que aquellos que tienen
casi imposibilidad de acceder al mercado de trabajo, así como son los exconvictos, como lo son las personas sin hogar, los analfabetos funcionales o los discapacitados. Todos estos colectivos, cuando yo les asigno la categoría de débiles, no estoy diciendo que son pocos, son una enorme cantidad de población. Lo que pasa es que no aparecen en la agenda pública o aparecen marginalmente dentro de la agenda pública. Piensen, por ejemplo, en lo que es hoy un mecanismo en cualquier país. Todo esto que estamos diciendo puede abarcar a cualquier país. En los temas que construyen la agenda pública. ¿Cuántas veces las agendas públicas discuten el ataque a la pobreza, las políticas de la niñez, la política de la juventud, o los inmigrantes, o cómo se resuelve el tema del desempleo crónico, o qué pasa con los exconvictos? La realidad es que son colectivos tan débiles que no forman parte de la discusión de las agendas públicas. Y como tienen debilidad de inclusión, por supuesto, no van a recorrer todo el ciclo de la política pública. Es verdad que de acuerdo a los países, algunos de estos colectivos van teniendo mayor éxito en la inclusión dentro de la agenda pública. Pero también es verdad que muchas veces se produce el agravamiento de la situación de lo que voy a definir como subgrupos mixtos. Por ejemplo, no es lo mismo ser un anciano rico que un anciano pobre. No es lo mismo ser un anciano que tenga un nivel de instrucción elevado que ser un anciano analfabeto funcional. Quiere decir que muchas veces, lo vamos a ver ahora en términos también de la discapacidad, que la combinación de estos colectivos agrava aún más la situación. No es lo mismo, insisto, ser un inmigrante que con un elevado nivel de instrucción que ser un inmigrante analfabeto. Entonces, hay estos colectivos que son un gran grupo de la población, tampoco son homogéneos, que es otra de las dificultades que muchas veces se tiene para trabajar en este tipo de políticas de inclusión. Específicamente en el tema de la discapacidad. Nosotros tenemos que pensar que la discapacidad tiene que ser una política de todos los niveles gubernamentales. Y esta idea va a atravesar toda nuestra exposición. La política de inclusión, además, debe manifestarse en todos los órdenes de la vida social. Yo tengo que tener una política de inclusión de la discapacidad en el tema de la movilidad. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Argentina, por ejemplo, el billete para el traslado del discapacitado, pero no tenemos el ómnibus apropiado para que esa persona, por ejemplo, si un discapacitado motriz, pueda subir al colectivo, al micro. Entonces, el problema es que la política de inclusión debe ser para la movilidad, para la accesibilidad, para la educación, para la salud, para el empleo, para el esparcimiento, para la vivienda y así en cada una de las dimensiones de la vida social. Tenemos que pensar en políticas bastante dificultosas muchas veces de llevar adelante porque son políticas muy complejas de muchas aristas. Además, en materia de discapacidad, no solo debemos pensar en un tipo de discapacidad, que es la discapacidad física. Es la más habitual en el trabajo en general por parte de los estados.
Ya dentro de la definición de discapacidad física vamos a tener la discapacidad motriz, la sensorial, la psíquica, la mental. Muchas dimensiones, muchos tipos de discapacidad que muchas veces quedan relegados. Pero además hay una discapacidad que partiendo de una base de estas características, además le tengo que agregar las connotaciones que veíamos antes. Por ejemplo, no es lo mismo la política para un niño discapacitado, para un joven discapacitado o para un anciano discapacitado. Es una simplificación pensar en una política única para todos los discapacitados. También tenemos que pensar que la discapacidad es un fenómeno territorial. Por ejemplo, no es lo mismo un discapacitado que vive en la ciudad que un discapacitado que vive en el área rural. Con lo cual, verán ustedes que nosotros habitualmente en los gobiernos locales tendemos a simplificar lo que son las políticas de discapacidad. ¿Qué nos enseña la experiencia internacional para la inclusión de la discapacidad? En general, las políticas van en tres direcciones. Por un lado, la concepción de la facilitación urbana de la discapacidad. Esto es, y cuando digo urbana no lo digo solamente por el territorio, sino por los hábitos urbanos. Las políticas en el mundo, en general, allí donde son exitosas, van en la línea de la eliminación de las barreras arquitectónicas, urbanísticas, de comunicación, de movilidad y las barreras sociales, que obviamente son las más profundamente difíciles de trabajar, porque son las que tienen que ver con el empleo, el desarrollo económico, la educación, la cultura, el esparcimiento. En segundo lugar, las buenas prácticas nos muestran acciones público-privadas. Se demuestra que no alcanza con la única labor estatal, sino que también debe promoverse conductas por el mercado. Lo vamos a ver en algunos casos internacionales que vamos a repasar inmediatamente. El tercer elemento tiene que ver con el uso intensivo de las nuevas tecnologías, que facilitan en muchas estrategias para trabajar con este colectivo. Habitualmente, y esto lo hemos hecho en varias oportunidades, en actividades, por ejemplo, que hemos hecho con la Organización Internacional del Trabajo, aparece la idea de, bueno, ¿cuáles son aquellas buenas prácticas internacionales para la inclusión desde el punto de vista de lo municipal? Yo pudiera perfectamente señalar un conjunto de casos, como lo vamos a ver ahora. Pero reitero que la mejor buena práctica municipal en términos de inclusión de la discapacidad va a tener que ver con aquella que se vincule más a las condiciones del territorio. Yo ahora voy a hacer un catálogo y voy a tratar de explicar qué valor tienen algunas de estas experiencias. Pero a mí me queda claro que la mejor buena práctica puede estar en una pequeña localidad donde muchas veces no aparece en los catálogos internacionales. Porque yo pudiera decir en este momento que la turística ciudad de Ávila en España tiene un fantástico centro de atención al visitante discapacitado, porque es una ciudad, ustedes saben, cercana a Madrid, que recibe miles de turistas todos los días. O pudiera decir que en Berlín, en Alemania, el 100% de los edificios públicos y el 100% del transporte está adaptado
para la movilidad de los discapacitados. Como también en Denver, en Estados Unidos, también en materia del transporte. Pero, por ejemplo, aparece en esta ciudad el tema de la oferta cultural adaptada, que es algo muy sencillo y de muy poco costo para muchos municipios. Pero son esas cosas que en general, desde los gobiernos locales, no reparamos suficientemente, que es pensar, bueno, ¿cómo yo a esta política le voy a dar una inclusión? Y creo que una gran enseñanza que nos va a dar, por ejemplo, la ciudad italiana de Milán, nos indica, digo, y esto es protocolo de la propia municipalidad, cualquier proyecto público tiene que contemplar la dimensión de la discapacidad. No importa si es un proyecto arquitectónico, de movilidad, de accesibilidad, sino todas las políticas tienen que tener una dimensión de la discapacidad. Trabajar la inclusión de la discapacidad es claramente un tema transversal y no es necesariamente un problema de recursos, sino, insistiré con mi idea, de que es un problema de sensibilidad de la agenda pública. Nantes, en Francia, es un gran ejemplo, por ejemplo, de un pequeño grupo que tiene de profesionales arquitectos que lo que hacen es mirar la ciudad con los ojos de la discapacidad, viendo allí dónde pueden eliminar las barreras que existen. Pamplona, en España, ha trabajado, por ejemplo, en algo tan sencillo como es la nivelación de aceras y calles, de parques y paseos accesibles. Seattle, en los Estados Unidos, ha desarrollado una aplicación llamada Access Map para facilitar, a partir de las nuevas tecnologías, el tema de la discapacidad, del movimiento del discapacitado en la ciudad, así como ha mejorado la oferta turística para la discapacidad y el 100% del transporte. Singapur nos da un buen ejemplo de lo que es el certificado de edificios inclusivos. Todo edificio que se construye tiene que tener las condiciones de inclusión para la accesibilidad. Pero es bien interesante el ejemplo de Singapur. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo que el sector privado tenga que tomar en consideración el aspecto de la discapacidad, no solamente el Estado, como señalábamos recientemente. Una muy buena experiencia también es Tallahassee, que tiene una cuadrilla municipal que para trabajar sobre las infraestructuras adaptadas de la ciudad, que muchas veces se dañan, la cuadrilla tiene 48 horas para repararlas. Y por último, pudiéramos señalar una ciudad inteligente como es Tel Aviv, en Israel, que tiene el tema del transporte público adaptado para las discapacidades motoras y auditivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada ciudad nos enseña algo. Fíjense que no existe una ciudad perfecta en estas dimensiones. Y por eso es muy importante que cada gobierno local defina cuál va a ser su política. Lo importante es que esta política sea transversal. Respecto de esta conferencia, ustedes habrán visto que es organizada por las dos sedes de FINDEL, por la sede argentina y por la sede chilena. Y esta última parte de la conferencia quiero concentrarla en analizar brevemente los dos casos. Yo creo que en principio, en términos de buenas prácticas, la experiencia chilena es interesante en algunos aspectos. El año pasado fui convocado por una de las dos asociaciones nacionales de municipalidades
para ser jurado de su concurso anual de buenas prácticas, y ahí significativamente apareció un gran número de experiencias de buenas prácticas en materia de discapacidad. Y quiero destacar algunas, y esto no significa que significa desmerecer a las otras, para nada. Yo lo único que voy a decir es cuáles me parecieron de cosas de muy bajo costo, que cualquier municipio pudiera estar realizando. Por ejemplo, había dos municipios, Curacaví y Limache, que trabajaron en lenguaje de señas. También la conozco, la experiencia se ha hecho en la Argentina, esto, por ejemplo, en la municipalidad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Pero me parece que lo más interesante es lo siguiente. En Curacaví promovieron los cursos de lenguas de señas para la sociedad civil. Pero en Limache lo hicieron pensando que en cada dependencia municipal haya alguien que sepa el lenguaje de señas. Y eso es pensar humanamente en una agenda local. Porque está muy bien que la municipalidad apoye a la sociedad civil, y lo hacen todas las municipalidades de nuestros dos países, lo hacen todo el tiempo. Pero lo importante es cómo yo potencio eso, porque la realidad es que hay ahí un problema más que yo trato de resolver, que es la accesibilidad del ciudadano al municipio y que el vecino se sienta integrado, que si no tiene la oportunidad del habla dentro de la municipalidad. Ustedes piensen esto, piénsenlo en términos humanos, que si ustedes fueran, esa municipalidad le importa que yo no puedo hablar. Y a un costo bajísimo. Entiendo también experiencias más complejas, la Municipalidad de La Cruz, que es una municipalidad pequeña y su centro de equinoterapia. En la Argentina también hay varias municipalidades que realizan este tipo de tecnología. Pero, por ejemplo, pensar en la experiencia, que además la pudimos escuchar, no sé si estarán hoy presentes, la pudimos escuchar en el seminario que se hizo en enero en Santiago de Chile, ¿no? La experiencia de Quillota con la oficina laboral, la intermediación laboral, trabajando duramente, digamos, satisfactoriamente, en un tema que es crítico, que es el de la inclusión en el trabajo. Por ejemplo, en la Argentina, lo vamos a ver inmediatamente, tenemos leyes que favorecen la inclusión laboral de personas, tanto dentro del sector público como dentro del sector privado. Y piensen que algunas de estas leyes tienen 40 años. Y en buena parte de los gobiernos locales, como tampoco se cumplen en los niveles nacionales y provinciales, no se cumple el cupo del 4% de los discapacitados. Creo yo también, para el caso chileno, lo que es el proyecto, lo que se llama el proyecto Iquique Ciudad Inclusiva, un proyecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es interesante, es pensar centralizadamente, y este es uno de los temas que deberíamos diferenciar a los dos casos, Argentina y Chile, de una estrategia de pensar toda la ciudad en términos de inclusión, pero de inclusión para la discapacidad, y aplicar los recursos en función de esto. Ahora, lo más importante que yo me tengo que preguntar desde mi rol de funcionario municipal es, si llegaran todos esos recursos, nosotros en nuestra ciudad, ¿tenemos todas las ideas preparadas para trabajar este tema? ¿Hicimos ese relevamiento de cómo sería nuestra ciudad? ¿Seríamos capaces de salir de nuestra vivienda con los ojos cerrados,
como si fuéramos ciegos, simulando ser ciegos, y sabríamos cómo movernos en nuestra ciudad? Porque hay mucha gente que sale de sus casas y está en esa situación. El municipio tiene la obligación de pensar la ciudad. Pensar significa tener una planificación en esta materia y después, eventualmente, postular a los recursos para poder hacerlo. Y la realidad es que no lo hacemos. Tampoco lo hacen muchas veces desde el sector privado, y por eso quiero destacar una aplicación que me parece bien interesante, que es la Ciudad Fácil, que es una aplicación originada en Valdivia, en el sur de Chile, por una fundación que al estilo de lo que se hizo en los Estados Unidos, que es tratar de generar productos informáticos accesibles para las personas, para facilitarles la vida. Hoy lo vemos en el marco de esta pandemia, la aparición, por ejemplo, de toda una generación de aplicaciones de comercio electrónico de carácter local. Bienvenidas que sean. Nosotros en Findel hicimos hace más de 1 año y medio un seminario sobre esto, con relativamente poca gente que vino. Y lo celebramos que esto esté ocurriendo, pero hay mucho para trabajar, porque tenemos una gran cantidad de población que vive en estas situaciones. Y este es un aspecto. ¿Cuánta población? Y esto es un tema bien importante. En Chile, el 16.7% de la población del país tiene discapacidad. En el caso argentino, el 13%. Pensar el 13% de la población argentina es pensar que hay 5 millones de argentinos que tienen discapacidad. 5 millones de argentinos que viven en algún municipio. Y aquí vienen cómo ha sido el diseño de las políticas nacionales y el rol que se le asigna a los gobiernos locales en trabajar con este colectivo. Por ejemplo, en la Argentina, el último Plan Nacional de Discapacidad es de 2017, por un decreto presidencial. Un documento de 59 páginas, de los cuales gran parte de las cuestiones no se han resuelto. Un plan, como muchos otros, sin metas. Tenemos un programa que es Incluir Salud, que ese sí funciona en la Argentina. Tenemos una política en la Argentina muy concentrada en lo que son subsidios y subvenciones. Sea bien por las pensiones que brinda la ANSES, el Seguro Social, bien por la vieja CONADIS, ahora la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Y cuál es el rol que tiene el municipio? Muchas veces se le asigna la tramitación del certificado único de discapacidad. Muchas veces un certificado que hay municipios que tienen varios años por delante para regularizar la situación. Muchas veces centralizado en algunos lugares donde el discapacitado de cualquier tipo, porque no cometamos la misma discusión de pensar que hay un tipo de discapacidad. Hay muchos tipos de discapacidad. Lo que sí es en común es la molestia de que hay ciudadanos que tienen que recorrer gran cantidad, a veces centenares de kilómetros, para ir a las juntas médicas. Tenemos un muy bajo nivel de cumplimiento de 2 leyes nacionales, la 25.689 de empleo público, la del cupo, del 4%, y la 26.816 de promoción del empleo del discapacitado en el sector privado. Pensemos
que la ley, por ejemplo, del empleo público es de 1981, de época de la dictadura militar. Tenemos un problema también en otras normas complementarias legislativas en la Argentina. Por ejemplo, buena parte de la normativa nacional solamente está orientada a la discapacidad visual y en menor medida física. Otros tipos de discapacidad, en efectos legislativos, no son tomadas en consideración. Tenemos sí, y esto me parece muy plausible, la labor de los municipios, talleres protegidos por todo el país, con gran apoyo de los municipios. Tenemos, y aquí quiero centrarme en un tema que me parece que los que estamos hoy en este seminario, en esta actividad, vamos a ser particularmente conscientes, es una muy baja coordinación con los municipios. El municipio es tomado como una ventanilla administrativa para las cuestiones vinculadas a, básicamente, la obtención del certificado único de discapacidad, pero sobre todo el tema del trabajo adentro del municipio. Muchos municipios lo que terminan organizando es una oficina municipal de la discapacidad. Y muchas veces lo que aparece en las municipalidades es quedarse tranquilo. Hay alguien que se ocupa. Y eso, en el fondo, es bastante inocuo, porque es una ventanilla, donde pareciera que se resuelven todos los problemas. Muchas veces una ventanilla de la municipalidad que está o en el área de gobierno o en el área de política social, administrando algunas cuestiones, algunos subsidios. Pero el problema es que la política de discapacidad tiene que ser una política transversal. Es tan responsable de atender la discapacidad el secretario de política social, de desarrollo social, el nombre que tenga, cuanto el secretario de obras públicas, o el secretario de desarrollo económico, o el secretario de cultura, porque la política tiene que ser transversal. Y por eso vuelvo a los ejemplos internacionales. Por ejemplo, este ejemplo de Italia, donde todos los proyectos públicos tienen que tener una dimensión vinculada a la discapacidad. Ese día estaremos haciendo una política de inclusión. Para esto tenemos que tener más coordinación. Y como el municipio en general y el Estado no puede solo, también hay que trabajar mucho más con el sector privado. Los municipios y las áreas de discapacidad suelen trabajar mucho. Trabajan muchas veces con los grupos, con las organizaciones vecinales, con los grupos que organizan muchas veces algunos tipos de discapacitados, pero hay que trabajar mucho más con las empresas, con el sector privado comercial. Hay que articular mucho más porque no es un problema solamente del Estado, el de la discapacidad. Estamos hablando, a ver si lo entendemos, de 5 millones de personas en un país. No estamos hablando de una población marginal. Y yo creo, y lo digo con cierto pesar, en la Universidad Nacional de Quilmes, en la cual tengo el honor de dirigir su centro de desarrollo territorial, hace más de 20 años que tenemos bases de buenas prácticas municipales. Las estuve revisando. La verdad que hay muy poca política innovadora en materia de la discapacidad. Tenemos mucho que avanzar en esta materia. La situación no varía significativamente en Chile. Quizás lo que diferencia a nuestros países es
que la agenda local en Chile se encuentra ya desde antes del estallido social de octubre del año pasado en un progresivo proceso de sensibilización ante la diversidad. Quizás el proceso en la Argentina haya sido más lento y es más antiguo. En el caso chileno es más reciente, pero se ve en general en las agendas locales en Chile una mayor atención en los colectivos débiles. Algunos, por ejemplo, ante temas nuevos en la agenda municipal chilena. Por ejemplo, el tema de la migración, para el cual nuestras dos sedes vamos a tener próximamente un seminario, ahora a fines del 30 de junio específicamente, vamos a trabajar con la Organización Internacional para las Migraciones y el Instituto Social del Mercosur, un seminario justamente sobre estos temas, el tema de los municipios y las migraciones. En el caso chileno, ha habido una agenda en muchos municipios, básicamente de la región metropolitana, para el tema de los migrantes. O el tema del transgénero, o el problema, creo yo, muy significativo por efecto del sistema de pensiones, como representa el tema del trabajo con los adultos mayores. La agenda chilena se viene sensibilizando un poco más, quizás se viene de una agenda más corta que la agenda argentina, pero se viene aceleradamente, vienen apareciendo más temas de lo que en Chile se llama la agenda social. Esto en los municipios. Yo creo que también a nivel institucional, en el mundo municipal, ha habido mayor interés. Por ejemplo, dentro de la Asociación Chilena de Municipalidades funciona una comisión de la discapacidad. Y el propio programa del SENADIS, del Servicio Nacional de Discapacidad, junto a la Organización Internacional del Trabajo, para el trabajo con municipios, es un buen indicador de un trabajo alrededor de esta problemática. Debería decir que en Chile es diferencial también la participación de lo que es la Fundación Teletón, que en el caso argentino no tenemos un equivalente. Igualmente, en el caso chileno yo creo que hay un problema en el diseño de las políticas públicas, vinculada a la poca autonomía municipal. Y además, otro tema, que es una excesiva sectorización de algunas políticas públicas. En segundo lugar, hay algún tipo de políticas que tienen que ver con la vida municipal y en particular con las políticas inclusivas para la discapacidad que tienen un elevado nivel de nacionalización. Por ejemplo, las de infraestructura. Y se necesita mayor territorialización de esas políticas. Creo yo igualmente que en el caso argentino que hay que trabajar mucho más, así como veíamos de buenas prácticas, hay que trabajar mucho más el tema en el trabajo conjunto con el sector privado y hay que seguir trabajando en apoyar a los municipios en materia de fortalecer la creatividad y la innovación en las políticas locales. Y esto vale para Argentina y vale para Chile, que yo encuentre buenas prácticas en algunos municipios, en cualquier caso, estoy hablando de unos pocos municipios. ¿Sí? Cuando yo señalaba que me había tocado juzgar buenas prácticas municipales, estaba hablando de 10 casos, sobre 345 municipios de Chile. En cualquier caso, entonces, el tema es que hay que trabajar en la difusión de este tipo de prácticas. Para ir cerrando, creo yo que hay 3 grandes conclusiones que uno puede sacar de pensar el tema de inclusión y en particular el tema de la discapacidad. El primero es la necesidad de una mayor sensibilización de la agenda local. La agenda local tiene que diseñarse
con más ojos por parte de los funcionarios, con ojos ciudadanos. Tenemos que ser capaces de rescatar más las percepciones que tienen los ciudadanos respecto de su vida cotidiana, de lo que son las prioridades. El segundo punto es tener una perspectiva más integral de la discapacidad dentro de las políticas de inclusión en sentido más general. Esto significa, hay políticas de inclusión que tienen que ser mucho más sensibles para atender a todos esos colectivos débiles, invisibilizados en la agenda, que no llegan con presión para construir políticas alrededor de sus demandas. La discapacidad debe ser entendida dentro de este marco general de las políticas de inclusión, pero reconociendo muchos tipos de discapacidad, no pensando en una simplificación tanto en la elaboración de las políticas, pensar que hay un tipo de discapacidad, cuanto en los instrumentos que yo voy a diseñar para aplicar. Por último, fundamental, las políticas transversales. La responsabilidad de la política de inclusión para la discapacidad no es responsabilidad de la Oficina de Discapacidad del municipio, del Consejo Municipal de Discapacidad, ni tan siquiera del secretario en el caso argentino, del secretario de Desarrollo Social, en el caso chileno, en el Dideco. La responsabilidad del tema de la discapacidad es un problema de todas las áreas municipales. Cada una de las políticas de una municipalidad, todas, pueden ser vistas alrededor del problema de la discapacidad y de una potencial solución. E insisto, muchas de estas políticas no tienen un elevado costo. Alcanza muchas veces en diseñar la política cuando uno se pone en la piel de las personas que tienen esta situación. Con esto, nada más, quiero agradecerles, quiero escuchar los comentarios de una experta como Alicia Díaz y quedo a disposición para responder todas las preguntas que consideren necesarias que yo lo haga. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación, que no dejaste, abordaste todos los temas y con reacciones que nos llaman, por supuesto, a cautelar en este tiempo aquello que lo escuchábamos hace mucho. Todos los grupos, en particular los grupos, los colectivos con mayor vulnerabilidad, no se caigan por las grietas. Tenemos en lo que tú nos has presentado, por supuesto, como la urgencia de también retomar lo que los Objetivos del Desarrollo Sostenible nos venían anunciando, sobre todo en número 16, que decía, mire, el fortalecimiento de las instituciones para hacer posible que tengamos instituciones suficientemente sólidas para poder desarrollar estas agendas nacionales y, por supuesto, para poder garantizar que grandes grupos de personas y la sociedad en general pueda recibir los beneficios del bienestar. Pero hoy día en particular, y producto de la pandemia, tanto que nos ha revelado como la fragilidad de los sistemas, de las organizaciones, las instituciones, hemos asistido a los sistemas de protección social y la cadena que esa protección social se expresa en la relación con los municipios y cómo se implementa.
¿Y a qué me refiero con eso? Que si bien es cierto, la relación entre los gobiernos nacionales y en los niveles locales puede tener cierto grado de eficiencia o eficacia en la implementación, lo que hemos observado es que en las prácticas, en lo que tienen los municipios, es efectivamente una gran dificultad para poder atender correcta, oportuna y eficientemente y sobre todo como llegar a comunidades, sus grupos a los que se dedican. Entonces, por una parte, tú planteaste muy profundamente sobre la necesidad de ajustar los instrumentos, la capacidad de ajustar los instrumentos y de poner hoy, en particular, la sensibilización de la agenda nacional. Entiendo que estamos con algún problema técnico respecto de con el comentario. Tú me dices, no, yo le voy a ir. Agustín, ¿qué nos dices? Supongo que estamos con alguna dificultad técnica que nos está impidiendo escuchar a nuestra lista. No, a ver si ahí lo logramos. La conexión desde Chile. Sí. De pronto a ciertas horas que nos saturamos. Y volvíamos a plantear, volvíamos a reafirmar aquella idea de que el que se hace sensible frente a situaciones de crisis, de emergencia como estamos viviendo. Y creo que ahí hay un punto central en el que tú planteaste en el inicio de la conferencia. ¿Cuál es el rol que los municipios quieren jugar? ¿Cuáles van a jugar? ¿Y cuáles son los asuntos que no pueden volver a acercarse aún más? Y entonces nuestro temor también en lo municipal es que hemos avanzado en materias de inclusión de personas con discapacidad y de otros colectivos vulnerables. Que no vayamos a caer nuevamente en invisibilizarlos aún más por atender a otros grupos mayoritarios que por supuesto existen en cada una de las comunidades y los territorios donde los municipios operan. Del enfoque de derechos humanos, desde revisar en profundidad cómo opera en la práctica municipal los sistemas de protección, la calidad de esta transferencia, quiénes están, cómo están, y por otro, que nos planteamos mucho en la pregunta también y que tú lo señalaste, es en el lugar y en el territorio donde las organizaciones que trabajan con y para las personas con discapacidad pueden plantear sus legítimas demandas y pueden plantear cuáles son los cambios que quieren realizar en este sistema de provisión de servicios. Estamos en un desafío mayor en el tema de la provisión de servicios y los colegas nos van a comentar cómo lo están viviendo, pero junto con tener esa exigencia, estamos con mucha latencia de la conexión de Alicia. Tiene una alta velocidad, pero un problema de latencia me indica. Sí, Alicia. Entonces yo quería comentar, plantear algunos comentarios que dice. Bueno, por supuesto que varios preguntan sobre cuáles son las distintas discapacidades y cuáles son los diversos programas que atienden en los municipios a la diversidad de estas discapacidades. Una pregunta. Pero que, por otro lado, ¿por qué
a pesar de los avances, aún hay muchos grupos, muchos colectivos que están quedando fuera. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Y cuál es, desde tu visión, cuáles serían las oportunidades que tienen las organizaciones comunitarias para participar en estrategias microbarriales a favor de la inclusión, pensando precisamente en este momento? Te ordeno, si quieres, vas con ellas mientras yo ordeno a estas otras. Básico en los estudios en general de las políticas públicas, que es no todos los grupos que componen una sociedad tienen la misma capacidad de incluir sus temas en la agenda. Uno pudiera decir, bueno, ¿por qué en una ciudad, muchas veces en una ciudad rica, dotada de muchos recursos, existen, por ejemplo, personas en situación de calle? ¿Y por qué muchas veces en esa misma ciudad se privilegian otras políticas? ¿Qué sé yo? No sé, la construcción de una vía de alta velocidad para la circulación de vehículos. La respuesta es cruel. Es que hay muchos grupos dentro de la sociedad que tienen incapacidad de que su problema se transforme en un problema público. Es cruel. Desde el punto de vista ético, uno diría, pero a mí no me parece bien eso. Pero eso ocurre. Y esta es una realidad. En la formación de una agenda, de la agenda pública, esto no va en un municipio en particular, en otro, en un país, en general en las políticas públicas en el mundo. Uno pudiera decir, ¿hay alimentos en el mundo para abastecer a todas las personas? Sí hay. ¿Hay dinero para que la pobreza en el mundo fuera mínima? Sí hay. Pero hay colectivos que no tienen la posibilidad de incluir su tema dentro de la agenda pública. Y por otro lado, hay grupos minoritarios con intereses particulares, los llamados grupos de interés, que presionan, siendo quizás numéricamente pequeños, presionan para incluir sus demandas dentro de la agenda. Entonces, esto yo no quiero que sea entendido como un desligamiento moral, por Dios que no. Yo lo que estoy diciendo es destacando cómo se forman las agendas públicas. Y es más posible que, no sé, lo estoy hoy, que es el tema en los noticiarios de acá de Argentina, es mucho más visible el problema de los runners que no podían salir a correr, es más importante que el de colectivos sociales, ¿sí? Como las personas, por ejemplo, sin techo de esa misma ciudad donde los runners parecen concentrar la atención de las máximas autoridades. Y esto es así porque las personas que corren tienen una mayor capacidad de inclusión dentro de la agenda pública que las personas que están en situación de calle. A esto yo me refiero con la invisibilidad. Se dice, no quisiera equivocarme, pero los datos del otro día señalaban, perdón si me equivoco, creo que era así, temo señalar por menos, no por más, que 7 de cada 10 niños argentinos viven en hogares pobres. ¿Y por qué no aparecen esas políticas? Bueno, ¿por qué no aparecen todos los días eso? Porque hay otros colectivos que tienen mucho más peso. Entonces estamos discutiendo en la agenda pública otros temas, más allá de la coyuntura hoy
de la pandemia, aparecen muchos otros intereses que tienen mayor capacidad de diseño en la agenda pública. Sobre el tema, más en particular de las organizaciones comunitarias. Por supuesto, y señalamos lo valioso que representan. Las organizaciones comunitarias tienen un rol central, que es la identificación, ayudar a calibrar, ¿sí?, esa situación que tiene que enfrentar el municipio en materia de inclusión. Definitivamente tienen mucho para dar, pero tampoco podemos delegar responsabilidades que le competen al Estado en materia de inclusión, no las podemos delegar, porque esto también es un modelo, ¿sí?, de decir, bueno, se encarga de este tema, como es muy complejo, se encarga la organización comunitaria, ¿no? Una suerte de tercerización del problema. Y yo quiero destacar y ratificar una cuestión que señalé antes. La organización comunitaria y en general las organizaciones de la sociedad civil, y Findel es una de ellas, tienen mucho para señalar y para trabajar en esta materia. Pero muchas veces, cuando se trabajan en procesos de inclusión, también hay que trabajar con la opinión de los beneficiarios directos de las políticas. Esto es muy complejo de trabajar, aunque hoy las tecnologías nos permiten mucho más fácilmente trabajar con esto, pero también trabajar, ¿sí?, de manera, con una participación más directa. No estoy diciendo que son mecanismos complementarios, no son excluyentes. Alicia, si hay más preguntas, con todo gusto. Espero ir contestándole a los amigos, ¿no? Que está planteando nos vuelve a hacer la referencia de la importancia que el municipio, como promotor de la participación y la creación de espacios para la participación de las organizaciones comunitarias, hemos hecho en el sobre el Programa Nacional de la Discapacidad y las plataformas de participación. Comunidad, organización, asociatividad, respaldo, la incidencia en las políticas públicas es también más débil. Por lo tanto, hay una relación muy estrecha entre ese papel que el municipio sí puede alimentar y nutrir en fortalecer aquella capacidad existente en su territorio, y también porque va en directa relación a mayor incidencia y a movilizar al Estado y a las políticas públicas a favor de la inclusión. Creemos que ahí tenemos una decisión, luego viene ese estudio, porque estoy seguro que va a sacar también casos, va a entregar información y recomendar. Y en esa misma dirección nos plantea Nora, desde Nora Nievas, que es cómo llegar a la participación ciudadana y a la Argentina cuando la participación legalmente no es vinculante. Nora, también te comento que en Chile no es vinculante también. Así que, Daniel, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, yo creo que efectivamente la participación ciudadana, lo señalamos al principio, siempre se dice que la gestión del municipio es la más apropiada para muchos temas y en particular para estos temas vinculados a las políticas de inclusión por dos razones. Por la participación y el control, que son dos temas que tienen que ir juntos, participación y control. Y el segundo es la eficiencia. No se dice solamente la eficacia, se dice la eficiencia, que es las políticas a menos costo, ¿no? Digamos, son los postulados del nuevo localismo. Yo creo que la participación, tenemos que ser capaces en los instrumentos de participación
Y aprovecho para señalar que vamos a tener en el mes de junio un seminario. Aquí esto lo digo no como conferencista, sino como presidente de Findel. Vamos a tener un seminario sobre el hoy y el futuro de la participación ciudadana en Argentina y Chile, con la participación de la doctora Adriana Rothman y con el del doctor Egon Montesinos. Aprovecho para dar el aviso porque es uno de los temas que en Findel también nos interesa, el tema de la participación ciudadana. Pero yo creo que en este tiempo uno debe pensar mucho, sobre todo en momentos donde muchas veces la labor del Estado se pone no quiero decir en duda, porque lo que se pone es desde la perspectiva ciudadana. Nosotros somos unos ciudadanos que conocemos mucho más de los asuntos públicos de lo que conocían generaciones para atrás. Y muchas veces sentimos que nuestra perspectiva, nuestras demandas, los problemas reales que tenemos los ciudadanos no encuentran suficiente cercanía con las políticas públicas. Lo traté de señalar al comienzo de mi intervención. Yo creo que eso exige a los estados pensar una nueva legitimación que tiene que ver por la vía de la participación ciudadana, y yo creo que hay un componente interesante en pensar las estrategias de participación ciudadana aprovechando las nuevas tecnologías. También es importante entender que participación ciudadana no significa que siempre el poder público, en este caso los municipios, van a hacer estrictamente lo que un grupo presente como estrategia de participación ciudadana. Más bien es un equilibrio entre la democracia representativa, electa por el sufragio en procesos electorales, digamos, y el juego de equilibrio que representan los sistemas de participación. Pero yo creo que mucha de la participación hoy es muy interesante en términos de aprovechar lo que representan las nuevas tecnologías y sobre todo yo invito a que la participación tiene que calibrar mejor el diseño de las políticas públicas. Y me parece que ahí está buena parte, digamos, de la situación. Por ejemplo, hoy algunas técnicas que se utilizan para el conocimiento de la opinión pública, me parece que terminan siendo sumamente interesantes. Por ejemplo, los sistemas de escucha activa son terriblemente interesantes. Ahora, la pregunta es, ¿yo soy capaz de esa escucha activa traducirla en el diseño de la política pública? Y me parece que ahí está la clave hoy de la participación. Gracias, Daniel. Y con preguntas en otra dirección, que también son fundamentales en este momento, es acerca de la data. ¿Cuáles son, nos pregunta Mario, cuáles son los datos que tengamos en este momento, por la necesidad que tienen hoy los municipios para elaborar, generar data y de manera de dejar de invisibilizar a los grupos vulnerables? Volvemos quizás a la afirmación inicial cuando tú decías que es un momento de reflexión también de los municipios, de cuál es el rol que quiere jugar, con qué herramientas, con qué instrumentos, y en qué papel podrían jugar también la disposición de datos que nos va a arrojar el momento presente, la crisis, y también las salidas posibles a la crisis. Y también yo te hago otra pregunta, también te la agrego yo también, que es que tú la tocaste, pero un punto fundamental es en
en el momento de la emergencia sanitaria y en los grandes esfuerzos que han hecho, por lo menos en América Latina, los municipios en torno a desarrollar acciones de intermediación laboral. No necesariamente los municipios se dedican a los temas de empleo, de empleabilidad, y ni a este vínculo del sector público-privado en torno a la generación de empleo. De hecho, tenemos algunos colegas de acá que participan en el foro que son del área turismo sustentable. Hoy también va a redoblarse y va a reexigirse a estas unidades que son del todo pequeñas comparadas con los municipios y otras áreas, a poder apoyar la inserción laboral de grandes grupos de personas, pero podría nuevamente quedar invisibilizados los grupos, las personas con discapacidad. Entonces, ¿cuáles son las exigencias que tú observas o que se anuncian en los procesos de post-pandemia? Bueno, sobre el tema de la construcción de datos y el seguimiento, yo creo que se hacen muy pocos esfuerzos. Hay municipios, justamente entiendo que nos está siguiendo el diputado Julio Pereira, como el de él cuando él era alcalde, donde la construcción de datos para los procesos de toma de decisiones tenía una centralidad. Esto lamentablemente no resulta habitual, ¿no? Y sobre todo cuando uno necesita trabajar con este tipo de colectivos, digamos, ¿no? Donde tener información de alta calidad es absolutamente determinante, digamos. Sí hay municipios, por ejemplo, en Chile, recuerdo haber visto la experiencia de Puente Alto alrededor de la ficha de salud en la materia, que incluye un fuerte capítulo vinculado a la discapacidad, digamos, ¿no? Pero bueno, este es un problema más que excede ampliamente la situación puntual, digo, y otra vez volvemos al tema de las buenas prácticas. Encontramos algunos casos exitosos en esta materia, pero no es una práctica habitual la de tener buena información, ¿no? Y la realidad es que la tecnología está disponible y no es un alto costo, ¿no? Es un problema más bien de diseño de política, más que un problema de costo. Los municipios gastan en muchas cosas mucho más caras que la producción de información, ¿no? Y volvemos a lo mismo. El sentido que veíamos antes de la participación ciudadana es también para calibrar mejor la información y con eso mejorar la calidad de la política pública que yo voy a efectivamente desarrollar. Respecto del tema de la situación de la pandemia, es bien interesante, los invito a que revisen la discusión por ejemplo, las llamadas de alerta de la Comisión de Discapacidad e Integración de Mercociudades alrededor de cómo la crisis hoy, de la crisis epidemiológica, afecta a la población discapacitada, ¿no? Y como siempre, vamos a ver un grupo marginado, más invisibilizado, dentro de una situación de crisis más generalizada para todas las personas, digamos, ¿no? Hoy son millones de personas que han caído en la pobreza, digamos, en los últimos, en el último tiempo. Y otra vez, los colectivos más débiles, lo que pasa es que siguen siendo débiles aún en la emergencia. Dentro de la situación de emergencia, estos grupos a su vez son otra vez, volviendo a las escalas, si yo tengo a la discapacidad, tengo a los grupos etarios, tengo a las situaciones sociales más de riqueza-pobreza, digamos, en ese gradiente, la territorial, ¿no? En ese juego, los más postergados de los más postergados, ¿no? Y esta situación. Yo creo que en el tema de la intermediación laboral yo he señalado dos situaciones, ¿no? Por ejemplo,
hay intentos de intermediación laboral por parte de las oficinas de discapacidad. Hemos visto desde un ejemplo, como creo que señalé el de Quillota, o en la Argentina, por ejemplo, se supone, de acuerdo al Plan Nacional de Discapacidad, que las oficinas de empleo, que son unas dependencias del Ministerio de Empleo que se dan en los municipios, no todos los municipios la tienen, pero los que la tienen, la oficina de empleo tiene que tener un componente vinculado a la discapacidad. Uno tiene la ligera sospecha de que esto queda un poco en papel muerto, digamos, ¿no? Que depende mucho de la voluntad de quien dirija la oficina de empleo. En cualquier caso, el problema del empleo va a ser un problema serio. Nosotros en Findel ya estamos trabajando un poco en esta línea, digamos, en una metodología de trabajo. Va a ser ligeramente distinta en los dos países que hoy nos concentran. En Argentina hay mayor construcción de institucionalidad en los municipios para trabajar en materia del empleo y del desarrollo económico en general. En Chile eso recae un poco más en las asociaciones de municipios, las asociaciones territoriales de municipios que tienen una mayor especialización en esta materia, pero en cualquier caso yo creo que va a ser una situación muy dificultosa hasta para identificar, pero como toda gran crisis, y esta es una verdadera gran crisis, la pregunta es cómo transformamos esta crisis en una oportunidad. Y esa oportunidad tiene que ser, vamos a salir y esto lo hemos conversado tanto contigo días pasados en una entrevista para OIT, como lo he hecho en seminarios de Findel, vamos a salir con municipios con problemas económicos fiscales severos, con mucha demanda, y yo espero que seamos capaces, los que nos dedicamos a estas cuestiones, de pensar nuevas metodologías de intervención, ¿no? Ya estamos en una situación, tendremos que atender problemas. Si pensábamos que veníamos a atender situaciones de complejidad después de octubre del 19 en Chile o de nuestra crisis económica del 2018 a la fecha, vamos a tener que trabajar en aún una situación de crisis aún peor, digamos, ¿no? Y esperemos que esto se pueda transformar en una oportunidad. Daniel, gracias. No tenemos preguntas, hay muchos comentarios, pero más preguntas no. Por mi parte, entonces, yo creo que podemos llegar hasta cerrando y tener como a la vista de poner en primer lugar todos los avances alcanzados en materias de la protección de las personas con discapacidad, y que este sea el momento de que la oportunidad que tú estás diciendo frente a esta crisis sea la oportunidad para o depresiones, y que para eso tanto el fortalecimiento municipal como también el fortalecimiento de la asociatividad municipal es un recurso invaluable, por lo tanto hay que incorporarlo en nuestro quehacer, y por sobre todo también la promoción de la participación en plenos derechos de las organizaciones y las personas con discapacidad en la incidencia sobre las políticas. Querida Alicia, bueno, muchas gracias por tu comentario. Agradecer en voz a la Oficina para el Cono Sur de la Organización Internacional del Trabajo. En este caso no lo hago como conferencista ya, sino como presidente de Findel, de agradecer al doctor Fabio Bertranú, a vos, a María Eugenia, a todo el equipo de OIT que nos ha acompañado en esta actividad. Esperemos hacer otras,
sobre esta materia, agradecerle a todas las personas que nos han acompañado en la tarde de hoy y nuevamente invitarlos como presidente de Findel al próximo seminario, el martes próximo, a las 14 horas de Chile, a las 15 horas de Argentina, vamos a tener la conferencia del doctor Jorge Santiago Barnes de comunicación municipal en tiempos de crisis, una actividad que organizamos en conjunto entre Findel Argentina, Findel Chile, FENAM, la Federación Nacional de Municipios de México, y con el apoyo de la Universidad Camilo José Cela de España. Los esperamos, muchas gracias como siempre y nos vemos en una semana.